Tiranosaurio. El jeep avanzaba dando saltos bajo un sol cegador. Muldoon conducía, con Genaro a su lado. Estaban en campo abierto, alejándose de la densa línea de vegetación y palmeras que señalaba el curso del río, unos 90 metros hacia el este. Llegaron a una elevación y Muldoon detuvo el vehículo. Cristo, hace calor. Comentó, enjugándose la frente con el dorso del brazo. Bebió de la botella de whisky que tenía entre las rodillas. Después se la ofreció a Genaro. Genaro negó con la cabeza. Contempló el paisaje, que centelleaba débilmente bajo el calor matinal. Después miró el ordenador y el monitor de televisión montados en el tablero de instrumentos. El monitor mostraba vistas del parque, tomadas por cámaras lejanas. Todavía no había señales de Grant y los niños. Ni del tiranosaurio. La radio chasqueó. Muldoon. Muldoon levantó el receptor. Sí. ¿Tiene el equipo que va montado en el tablero? He encontrado al Rex. Está en la cuadrícula 442. Y va a la 443. Un momento, dijo Muldoon, ajustando el monitor. Sí, lo tengo ahora. Está siguiendo el río. El animal marchaba a lo largo del follaje que tapizaba las márgenes del río, yendo hacia el norte. No se exalte con él. Tan solo inmovilícelo. No se preocupe, le tranquilizó Muldoon, entornando los ojos por el sol, no voy a lastimarle. Recuerde. El tiranosaurio es nuestra principal atracción, hizo hincapié Arnold. Muldoon apagó la radio con un chasquido de estática. Maldito idiota. Todavía está hablando de los turistas. Puso en marcha el motor. Vamos a ver a Rex y a darle una dosis. El jeep avanzó traqueteando por el terreno. Hace tiempo que estaba deseándolo, dijo Genaro. Hace tiempo que esperaba hacerle una trastada a ese gran bastardo, confesó Muldoon. Y ahí está. Se detuvieron con tanta brusquedad que el jeep giró sobre sí mismo. A través del parabrisas, Genaro vio el tiranosaurio directamente delante de ellos, moviéndose entre las palmeras que había a lo largo del río. Muldoon vació la botella de whisky y la tiró en el asiento de atrás. Tendió la mano para alcanzar sus tubos. Genaro miró el monitor de televisión, que mostraba el jeep de ellos y el tiranosaurio. Debía de haber una cámara de circuito cerrado en los árboles, en alguna parte allá atrás. Si quiere ayudar, dijo Muldoon, puede romper los sellos y abrir esos cartuchos que tiene a sus pies. Genaro se inclinó y abrió una caja Halliburton de acero inoxidable. El interior estaba acolchado con espuma de goma. 4 cilindros, cada uno del tamaño de una botella de 1/4 de litro de capacidad, estaban alojados en la espuma. Todos llevaban el rótulo Moro, 709. Genaro extrajo uno. Le rompe la punta y le atornilla una aguja, explicó Muldoon. Genaro encontró un paquete plástico con agujas grandes, cada una del diámetro de la yema de un dedo. Atornilló una en el cartucho. El extremo opuesto del cartucho tenía un peso circular de plomo. Ese es el émbolo. Se comprime al producirse el impacto. Muldoon se sentó hacia adelante, con el rifle de aire terciado sobre las rodillas. Era de pesado metal tubular gris, y a Genaro le pareció que se trataba de un bazooka o de un lanzacohetes. ¿Qué es Moro, 709? Tranquilizante clásico para animales. Los zoológicos de todo el mundo lo usan. Probaremos con 1000 centímetros cúbicos, para empezar. Muldoon abrió la cámara con un movimiento seco. Era lo suficientemente grande como para que cupiese el puño. Deslizó el cartucho dentro y la cerró. Esto debe de bastar, dijo Muldoon. Un elefante normal necesita alrededor de 200 cc's, pero cada uno solo pesa 2 o 3 toneladas. El Tyrannosaurus Rex pesa 8 toneladas y es mucho más malvado. Eso importa para la dosificación. ¿Por qué? La dosificación que se le da a un animal depende, en parte, del peso corporal y, en parte, del temperamento. Se dispara la misma dosis del 709 a un elefante, a un hipopótamo y a un rinoceronte. Al elefante le inmoviliza, de modo que se limita a quedarse quieto como una estatua. Al hipo le frena, de modo que se amodorra, pero se sigue moviendo. Y el riño se vuelve furiosamente combativo. Pero, por otro lado, a un rinoceronte se lo persigue durante más de 5 minutos en un automóvil, y se desploma muerto como consecuencia de un shock de adrenalina. Extraña combinación de dureza y delicadeza. Muldoon condujo lentamente hacia el río, acercándose al tiranosaurio. Continuó. Pero todos esos son mamíferos.
Sabemos mucho sobre cómo manejar mamíferos, porque todos los zoológicos están estructurados en torno a la atracción que ejercen los grandes mamíferos. Leones, tigres, osos, elefantes. Sabemos mucho menos de los reptiles. Y nadie sabe nada de los dinosaurios. Los dinosaurios son animales nuevos. ¿Usted los considera reptiles? Preguntó Genaro. No. Los dinosaurios no encajan en las categorías existentes. Le dio un brusco giro al volante para evitar una roca y prosiguió. En realidad, lo que encontramos es que los dinosaurios fueron tan variables como los mamíferos lo son hoy. Algunos dinos son mansos y encantadores, y otros son malvados y desagradables. Algunos ven bien y otros, no. Algunos son estúpidos y otros son muy, muy inteligentes. ¿Como los raptores? Completó Genaro. Muldoon asintió con la cabeza. Los raptores son astutos. Muy astutos. Créame, todos los problemas que tenemos hasta el momento no son nada comparados con los que tendríamos si los velociraptores escaparan alguna vez de su reserva ya, creo que esto es lo más cerca que podemos llegar de nuestro Rexy. Allá adelante, el tiranosaurio metía la cabeza entre las ramas, escudriñando el río. Tratando de pasar. Después, se desplazaba unos pocos metros río abajo, para volver a intentarlo. Me pregunto qué es lo que ve ahí adentro, dijo Genaro. Es difícil saberlo. A lo mejor está tratando de llegar a los microceratópsidos que andan dando vueltas por las ramas. La van a hacer participar en una gozosa persecución. Muldoon detuvo el jeep a unos 45 metros del tiranosaurio, y dio vuelta al vehículo. Dejó el motor en marcha. Siéntese detrás del volante, indicó, y póngase el cinturón de seguridad. Tomó otro cartucho y lo prendió en la camisa. Después, se apeó. Genaro se puso detrás del volante. ¿Ha hecho esto antes muy a menudo? Muldoon eructó. Dijo. Nunca. Trataré de darle justo detrás del conducto auditivo. Veremos cómo van las cosas a partir de ahí. Caminó unos 9 metros por detrás del jeep y se agazapó en la hierba, afianzándose sobre una rodilla. Apoyó el enorme rifle contra el hombro y, con un movimiento corto y neto, encendió la gruesa mira telescópica. Apuntó al tiranosaurio, que todavía no hacía caso de la presencia de los hombres. Hubo una pálida explosión de gas y Genaro vio una raya blanca que volaba hacia el animal. Pero nada pareció ocurrir. Entonces, el tiranosaurio se dio vuelta lentamente, con curiosidad, para escudriñarlos. Movía la cabeza de un lado para otro, como si les mirara alternativamente con uno y otro ojo. Muldoon había bajado el lanzador y estaba cargando el segundo cartucho. ¿Le ha dado? Preguntó Genaro. Muldoon negó con la cabeza. Fallé. Malditas miras láser y vea si hay una batería en la caja. ¿Una qué? Una batería. Es casi tan grande como un dedo. Con marcas grises. Genaro se inclinó para mirar en la caja de acero. Sintió la vibración del jeep, oyó el motor ronroneando. No vio batería alguna. El tiranosaurio rugió. Para Genaro fue un sonido aterrador, que retumbaba desde la gran cavidad torácica del animal, un bramido que se extendía por el paisaje. Genaro se sentó en forma brusca y extendió las manos sobre el volante. Puso la mano sobre la palanca de cambios. A través de la radio oyó una voz que decía. Muldoon. Aquí Arnold. Lárguese de ahí. Cambio y fuera. Sé lo que estoy haciendo, contestó Muldoon. El tiranosaurio se lanzó a la carga. Muldoon se mantuvo firme en su puesto. A pesar de la bestia que se abalanzaba sobre él a toda velocidad, lenta y metódicamente alzó el lanzador, apuntó y disparó. Una vez más, Genaro vio la bocanada de humo y la raya blanca del cartucho que iba hacia el animal. Nada ocurrió. El tiranosaurio siguió avanzando. Ahora Muldoon estaba de pie y corriendo, al tiempo que gritaba. Vamos. Vamos. Genaro puso el jeep en marcha y Muldoon se arrojó sobre la portezuela lateral, mientras el jeep se bamboleaba hacia adelante. El tiranosaurio se aproximaba con rapidez, y Muldoon abrió la portezuela de un golpe y trepó al interior del vehículo. Vamos, maldita sea. Vamos. Genaro hundió el pedal hasta el suelo. El jeep iba dando tumbos inseguros. El extremo anterior se elevaba tanto que, a través del parabrisas, únicamente vieron el cielo, para después volver a caer estruendosamente al suelo y correr nuevamente hacia adelante.
Genaro enfiló hacia un bosquecillo de árboles que había a la izquierda hasta que, por el espejo retrovisor, vio al tiranosaurio lanzar un rugido final y alejarse. Genaro redujo la velocidad del coche y masculló. Jesús. Muldoon estaba meneando la cabeza. Podría jurar que le di la segunda vez. Yo diría que falló, dijo Genaro. La aguja tiene que haberse roto antes de que el émbolo le inyectara. Admítalo. Erró el tiro. Sí, asintió Muldoon. Suspiró. Erré el tiro. La batería estaba agotada en las malditas miras láser. Culpa mía. Debí haberla revisado, después de estar fuera toda la noche pasada. Regresemos y consigamos más cartuchos. El jeep se dirigió hacia el norte, hacia el hotel. Muldoon tomó el micrófono. Control. Sí, dijo Arnold. Nos dirigimos de vuelta a la base. Ahora el río era muy estrecho y fluía con rapidez. La balsa iba cada vez más deprisa. Empezaban a tener la sensación de que era como un viaje en un parque de atracciones. Uy. Aulló Lex, aferrándose a la borda. Deprisa, más deprisa. Grant entornó los ojos, mirando hacia adelante. El río todavía era estrecho y oscuro, pero, más adelante, pudo ver que los árboles terminaban y que se veía luz brillante de día y se oía un lejano rugido. El río parecía terminar abruptamente en una peculiar recta horizontal y la balsa iba todavía más deprisa. Grant, presuroso, tomó los remos. ¿Qué pasa? Es una cascada, informó. La balsa emergió bruscamente de la oscuridad que formaba un toldo sobre él, a la brillante luz de la mañana, y se lanzó hacia adelante, llevada por la veloz corriente hacia el borde de la cascada. El rugido sonaba con intensidad en sus oídos. Grant remó lo más vigorosamente que pudo, pero únicamente consiguió que la balsa girara sobre sí misma en círculos, siguiendo inexorablemente hacia el borde. Lex se inclinó hacia Grant. No sé nadar. Grant vio que la niña no tenía abrochado el chaleco salvavidas, pero no había nada que él pudiera hacer. Con aterradora velocidad llegaron al filo de la caída, y el rugido del agua que se precipitaba pareció llenar el mundo. Grant apretó el remo profundamente en el agua. Sintió cómo se atascaba y resistía, justo en el borde de la cascada. La balsa de goma se estremecía por la corriente, pero no siguió avanzando. Grant se apoyó con todas sus fuerzas en el remo y, al mirar sobre el borde del salto de agua, vio la abrupta caída de 15 metros hacia el bullente embalse que esperaba abajo. Y allí, esperándoles, estaba el tiranosaurio. Lex chillaba aterrorizada y, en ese momento, la balsa giró y cayó por la cascada, despidiéndolos por el aire hacia la rugiente masa de agua, hacia la que cayeron de manera vertiginosa. Grant agitaba los brazos en el aire, y el mundo súbitamente quedó silencioso y moviéndose en cámara lenta. A Grant le pareció que caía durante inacabables minutos. Tuvo tiempo para observar a Lex que caía al lado de él, aferrada a su chaleco anaranjado. Tuvo tiempo para observar a Tim, que miraba hacia abajo. Tuvo tiempo para observar la congelada cortina blanca del agua de la cascada. Tuvo tiempo para observar el burbujeante embalse que tenía abajo, mientras caía lenta, silenciosamente, hacia él. Y entonces, con doloroso chapuzón, Grant se precipitó en el agua fría, rodeado por bullentes burbujas blancas. Dio tumbos, giró sobre sí mismo y tuvo una rápida visión de la pata del tiranosaurio, mientras un remolino le hacía pasar a su lado, le arrastraba hacia el embalse y le arrojaba hacia el río que corría más allá. Grant nadó hacia la orilla, se agarró a unas rocas tibias, resbaló, asió una rama y, por fin, logró impulsarse fuera de la corriente principal. Jadeante, se arrastró boca abajo sobre las rocas, y miró hacia el río justo a tiempo para ver la balsa marrón de goma que pasaba frente a él dando tumbos. Después, vio a Tim, luchando en la corriente, extendió el brazo y lo extrajo, tosiendo y temblando, hacia la orilla. Grant se volvió hacia la cascada y vio al tiranosaurio lanzar la cabeza, hundiéndola en el agua del embalse que tenía frente a sí. La enorme cabeza se sacudió, salpicando agua a cada lado. Tenía algo entre los dientes. Y entonces el tiranosaurio volvió a levantar la cabeza. Colgando flojamente de sus mandíbulas estaba el chaleco salvavidas anaranjado de Lex. Instantes después, Lex emergió, subiendo y bajando como un corcho, al lado de la larga cola del dinosaurio. Yacía boca abajo en el agua, su cuerpecito arrastrado río abajo por la corriente. Grant se zambulló detrás de ella, y otra vez se encontró inmerso en el agitado torrente. Instantes después, empujó sobre las rocas un peso muerto, agobiante. La cara de Lex estaba cenicienta.
De su boca salía agua. Grant se inclinó sobre ella para hacerle la respiración boca de boca. La niña tosió. Después, vomitó un líquido verde amarillento y volvió a toser. Los párpados se abrieron y cerraron varias veces, con rapidez. Hola, dijo. Sonrió débilmente. Lo conseguimos. Tim empezó a llorar. Su hermana tosió otra vez. ¿Vas a terminar de una vez? ¿Por qué estás llorando? Porque y estábamos preocupados por ti, dijo Grant. Pequeños restos de material blanco venían bajando por el río. El tiranosaurio estaba desgarrando el chaleco salvavidas. Todavía estaba de espaldas a ellos, mirando hacia la cascada, pero, en cualquier momento, podía darse vuelta y verles. Y vamos, chicos, dijo Grant. ¿A dónde vamos? Preguntó Lex, tosiendo. Vamos. Grant buscaba un lugar donde esconderse. Río abajo solo vio una llanura herbácea abierta, que no brindaba protección. Aguas arriba, estaba el dinosaurio. En ese momento vio un sendero de tierra que bordeaba el río. Aparentemente llevaba hacia la cascada. Y, en la tierra, vio la huella clara del zapato de un hombre que se dirigía hacia lo alto del sendero, hacia la cascada. Por fin, el tiranosaurio se volvió, gruñendo y mirando hacia la llanura herbácea. Pareció deducir que los seres humanos habían escapado. Los buscaba aguas abajo. Grant y los hermanitos se agacharon entre los grandes helechos que tapizaban los márgenes del río. Con cautela, Grant les guió aguas arriba. ¿A dónde vamos? Preguntó Lex. Estamos volviendo. Lo sé. Estaban más cerca de la cascada ahora. El rugido se oía con mucha más intensidad. Las rocas se hicieron resbaladizas. El sendero estaba cubierto de barro. Había una bruma constante que flotaba en el aire. Era como moverse a través de una nube. El sendero parecía llegar directamente al interior de la masa de agua que se precipitaba, pero, a medida que se acercaban, vieron que, en realidad, pasaba por detrás de la catarata. El tiranosaurio le seguía buscando aguas abajo, con el lomo vuelto hacia ellos. Se apresuraron a recorrer el sendero que llevaba hacia la cascada, y ya casi habían llegado detrás de la cortina de agua, cuando Grant vio que el tiranosaurio se volvía. En ese momento quedaron completamente detrás de la cascada, y Grant no podía ver a través de la cortina plateada. Miró en derredor sorprendido. Había un pequeño nicho ahí, apenas más grande que un armario empotrado, y lleno de maquinaria. Ronroneantes bombas y grandes filtros y tuberías. Todo estaba mojado y frío. ¿Nos ha visto? Dijo Lex. Tenía que gritar para cubrir el ruido del salto de agua. ¿Dónde estamos? ¿Qué es este lugar? ¿Nos ha visto? Un momento, por favor, dijo Grant. Estaba observando el equipo. Resultaba claro que era maquinaria del parque. Y que tenía que haber electricidad para hacerla funcionar, así que, quizás hubiera un teléfono para establecer comunicación. Empezó a meter las manos entre los filtros y las tuberías. ¿Qué está haciendo? Gritó Lex. Busco un teléfono. Eran cerca de las 10 de la mañana. Tenían apenas un poco más de una hora para ponerse en contacto con el barco, antes de que llegara a tierra firme. En la parte de atrás del nicho, Grant halló una puerta metálica en la que se había impreso el letrero MAN 04, pero estaba firmemente cerrada con llave. Junto a ella había una ranura para introducir una tarjeta de seguridad. A lo largo de la puerta vio una hilera de cajas metálicas. Las abrió una después de otra, pero únicamente contenían interruptores y temporizadores. Ningún teléfono. Y nada para abrir la puerta. Casi pasó de largo la caja que estaba a la izquierda de la puerta. Al abrirla, encontró un microteclado con 9 botones, cubierto con puntos de moho verde. Pero tenía el aspecto de ser un medio para abrir la puerta, y Grant tenía la sensación de que al otro lado de esa puerta había un teléfono. Grabado en el metal de la caja estaba el número 1023. Grant lo marcó en el teclado. Con un chirrido, la puerta se abrió. Abismal oscuridad más allá, escalones de hormigón que llevaban hacia abajo. Sobre la pared de atrás vio otro letrero. Vehículo 04 cargador 22 MANT, y una flecha que señalaba hacia la parte baja de la escalera. ¿Podría ser que realmente hubiera un vehículo? Vamos, chicos. Ni lo piense. Declaró Lex. Yo no me meto ahí. Vamos, Lex, la instó Tim. No, repitió Lex, no hay luz ni nada. No voy. No importa, dijo Grant. No había tiempo para discutir. Quedaos aquí, y yo volveré enseguida. ¿A dónde va? Preguntó Lex, repentinamente alarmada.
Grant pasó por la puerta, que emitió un corto y penetrante tono electrónico y se cerró detrás de él de golpe, impulsada por un resorte. Quedó sumido en la más absoluta oscuridad. Después de un instante de sorpresa, se volvió hacia la puerta y palpó su mojada superficie. No había picaporte, no había cerrojo. Se volvió hacia las otras puertas que había a cada lado, recorriéndolas con los dedos para encontrar un interruptor, una caja de controles, cualquier cosa y no había nada. Estaba luchando contra el pánico, cuando los dedos se le cerraron sobre un cilindro metálico frío. Dejó correr las manos sobre un borde que se ensanchaba, una superficie plana y una linterna. La encendió, y el haz resultó sorprendentemente brillante. Volvió a mirar la puerta, pero vio que no se abría. Tendría que esperar a que los niños la destrabaran. Mientras tanto, y el moho. Cuando había recorrido parte del tramo de escalera, oyó el sonido de olfateo y de garras rasguñando hormigón. Extrajo su pistola de dardos y prosiguió la marcha con cautela. La escalera giraba y, cuando enfocó el haz de luz, un extraño reflejo destelló como respuesta y entonces, un instante después, lo vio. Un coche. Era un coche eléctrico, como un carrito de golf, y estaba frente a un túnel largo que parecía extenderse durante kilómetros. Una luz roja brillante refulgía junto al volante, así que quizás estuviera cargado. Grant volvió a oír el sonido de olfateo, hizo rodar el vehículo y vio una forma descolorida levantarse hacia él, saltando por el aire, con las mandíbulas abiertas y, sin pensar, disparó. El animal cayó sobre él, derribándole, y Grant rodó sobre sí mismo para alejarse, presa del miedo. La linterna se sacudía locamente. Pero el animal no se levantó, y Grant se sintió como un tonto cuando lo vio. Era un velociraptor, pero muy joven, de menos de un año. Medía alrededor de 60 centímetros, la talla de un perro mediano, y yacía en el suelo, respirando en forma entrecortada, con el dardo sobresaliéndole bajo la mandíbula. Probablemente había demasiado anestésico para el peso corporal de ese animal, y Grant quitó el dardo con prontitud. El velociraptor le miró con ojos ligeramente vidriosos. Grant percibía en ese animal una clara sensación de inteligencia, una especie de suavidad que contrastaba de manera extraña con la amenaza que habían representado los adultos de la reserva. Le acarició la cabeza, con la esperanza de calmarlo. Miró el cuerpo, que se estremecía levemente al surtir efecto el tranquilizante. Y entonces vio que era un macho. Un ejemplar joven, y macho. No había duda alguna en cuanto a lo que estaba viendo. Ese velociraptor había nacido en forma natural. Excitado por ese acontecimiento, se apresuró a subir la escalera hacia la puerta. Con su linterna exploró la superficie plana y lisa, así como las paredes interiores. Mientras deslizaba las manos sobre la puerta, lentamente se fue dando cuenta de que estaba encerrado y que no podía abrir la puerta a menos que los niños tuvieran presencia de ánimo para abrirla por él. Podía oírlos, débilmente, al otro lado de la puerta. Doctor Grant. Gritó Lex, golpeando la puerta con los puños. Doctor Grant. Tranquilízate, dijo Tim. Volverá. Pero, ¿a dónde ha ido? Oye. El doctor Grant sabe lo que hace. Volverá dentro de un instante. Debería volver ahora, manifestó Lex. Se puso los puños en las caderas, apartó bien los codos y golpeó con ira el pie en el suelo. En ese momento, con un rugido, la cabeza del tiranosaurio irrumpió a través de la cascada, dirigiéndose hacia ellos. Tim contempló con terror cómo la enorme boca se abría tremendamente. Lex chilló y se arrojó al suelo. La cabeza osciló hacia atrás y hacia adelante, y volvió a salir por la cascada. Pero Tim pudo ver la sombra de la cabeza del animal en la cortina de agua que caía. Empujó a Lex para que se metiera más en el nicho, en el preciso momento en que las mandíbulas volvían a irrumpir rugiendo, con la gruesa lengua disparándose y retrotrayéndose en la boca con rapidez. Desde la cabeza, el agua se dispersaba en todas direcciones. Después, volvió a salir al exterior. Lex se acurrucó junto a Tim, temblando. Odio a Grant, declaró. Se acurrucó más hacia el fondo, pero el nicho solo tenía unos pocos metros de profundidad, y estaba atestado de maquinaria. No había sitio para que los hermanos se escondieran. La cabeza volvió a penetrar a través del agua, pero con lentitud esta vez, y la mandíbula se apoyó en el suelo. El tiranosaurio resopló, abriendo y cerrando las aletas nasales, olfateando el aire. Pero los ojos todavía estaban fuera de la cortina de agua. Tim pensó. No nos puede ver. Sabe que estamos aquí, pero no nos puede ver a través del agua. El tiranosaurio olisqueó. ¿Qué está haciendo?
Volvió a preguntar Lex. Cállate. Con un gruñido profundo, las mandíbulas se abrieron con lentitud y la lengua serpenteó hacia afuera. Era gruesa y negro azulada, con una leve hendidura en la punta. Tenía algo más de 1 metro de largo y alcanzó con facilidad la pared opuesta del nicho. La lengua se deslizó sobre los cilindros de filtrado, produciendo el sonido de algo áspero que se arrastra. Tim y Lex se apretaron contra la cañería. La lengua se desplazó con lentitud hacia la izquierda. Después, hacia la derecha, azotando húmedamente la maquinaria. La punta se abarquilló alrededor de caños y válvulas, palpándolos. Tim vio que la lengua tenía movimientos propios, controlados, como los de la trompa de un elefante. La lengua retrocedió, recorriendo el lado derecho del nicho. Se arrastró contra las piernas de Lex. ¡Puaj! Hizo Lex. La lengua se detuvo. Se curvó, levantándose como una víbora al lado del cuerpo de la niña. Después, empezó a subir y no te muevas, susurró Tim. Y pasó sobre su cara. Después recorrió el hombro de Tim y, por último, se enrolló en torno de la cabeza del chico. Tim cerró los ojos con fuerza, mientras el viscoso músculo le cubría la cara. Era caliente y húmedo, y hedía a orina. Enrollada en torno de él, la lengua empezó a arrastrarlo, muy lentamente, hacia las mandíbulas abiertas. Tim no podía contestar. Su boca estaba cubierta por la plana lengua negra. Podía ver, pero no podía hablar. Lex le tironeó de la mano. Vamos, Timmy. La lengua le arrastraba hacia la boca resoplante. Sentía el cálido aliento jadeante en las piernas. Lex tiraba de él, pero no era rival para la potencia muscular que retenía a su hermano. Tim soltó a Lex y apretó la lengua con ambas manos, tratando de empujarla por encima de la cabeza. No la podía mover. Hundió los talones en el suelo cubierto de barro, pero de todos modos fue arrastrado hacia adelante. Lex le había rodeado la cintura con los brazos y estaba empezando a ver estrellas. Una especie de serenidad le invadió, una sensación de pacífica inevitabilidad, mientras era arrastrado. ¿Timmy? Y entonces, de repente, la lengua se aflojó y se desenrolló. Tim la sintió resbalar por su cara. Tenía el cuerpo cubierto por una repugnante saliva blanca pegajosa, y la lengua cayó laxa al suelo. Las mandíbulas se cerraron de golpe, mordiendo la lengua, de la que empezó a brotar sangre oscura, que se mezcló con el barro. Los orificios nasales todavía resoplaban en forma entrecortada. ¿Qué está haciendo? Chilló Lex. Y entonces, muy lentamente, la cabeza empezó a deslizarse hacia atrás, saliendo del nicho y dejando una larga huella en el barro. Por último, desapareció por completo, y no pudieron ver nada más que la plateada cortina de agua que caía. Control. Muy bien, dijo Arnold, en la sala de control. El Rex está listo. Se echó hacia atrás en su silla y sonrió de oreja a oreja mientras encendía un último cigarrillo y estrujaba el paquete. Lo habían logrado. El paso final para volver el parque al orden. Ahora, todo lo que tenían que hacer era salir y llevarse el animal. Hijo de puta, masculló Muldoon, mirando el monitor. Le di, después de todo. Se volvió hacia Genaro. Tardó justo 1 hora en sentirlo. Henry Wu frunció el entrecejo, mirando la pantalla. Pero se podría ahogar en esa posición y no se ahogará, afirmó Muldoon. Nunca vi un animal que fuera más difícil de matar. Creo que tenemos que salir y trasladarlo, dijo Arnold. Lo haremos, aceptó Muldoon. No parecía entusiasmado. Es un animal valioso. Sé que es un animal valioso, dijo Muldoon. Arnold se volvió hacia Genaro. No podía resistir ese momento de triunfo. Le hago notar, dijo, que el parque ahora está completamente de vuelta a la normalidad. Sea lo que el modelo matemático de Malcolm dijo que iba a suceder. Una vez más, tenemos el control completo. Genaro señaló la pantalla que estaba detrás de la cabeza de Arnold y preguntó. ¿Qué es eso? Arnold se volvió. Era la caja indicadora de estado del sistema, en la esquina superior de la pantalla. Por lo común estaba vacía. Arnold se sorprendió al ver que estaba titilando con un mensaje en amarillo. Coraux baja. Durante un instante, no entendió. ¿Por qué tenía que estar baja la corriente auxiliar? Estaban funcionando con corriente central, no auxiliar. Pensó que, a lo mejor, no se trataba más que de una comprobación de rutina del estado de la corriente auxiliar, quizás una comprobación de los niveles de los depósitos de combustible o de la carga de las baterías, y Henry le dijo a Arnold a Wu, mira esto. Este preguntó. ¿Por qué estás operando con corriente auxiliar?
No es así, dijo Arnold. Parece como si lo estuvieras haciendo. No puede ser. Imprime el registro cronológico del estado del sistema, dijo Wu. El registro cronológico era un registro de lo que había ocurrido en el sistema durante las últimas horas. Arnold apretó un botón y oyeron el zumbido de una impresora en el rincón. Wu fue hacia ella. Arnold contempló la pantalla. Ahora, la caja había cambiado de amarillo titilante a rojo, y el mensaje ahora rezaba: Fallo Coraux. Aparecieron números que empezaron a decrecer a partir de los 20. ¿Qué demonios está ocurriendo? Se sorprendió Arnold. Con cautela, Tim se desplazó unos pocos metros a lo largo del sendero, saliendo a la luz del día. Atisbó por un lado de la cascada y vio al tiranosaurio caído de costado, flotando en el embalse de abajo. Espero que esté muerto, dijo Lex. Tim pudo ver que no lo estaba. El pecho del dinosaurio todavía se movía y uno de los antebrazos se contraía en forma espasmódica. Pero algo andaba mal en el animal. En ese momento, Tim vio el cartucho blanco que le sobresalía de la parte de atrás de la cabeza, al lado de la depresión del oído. Le dispararon un dardo, dijo. Bien, aprobó Lex. Prácticamente ya se nos estaba comiendo. Tim observó la laboriosa respiración. Sintió una inesperada congoja al ver al enorme animal abatido de esa manera. No quería que muriese. No es culpa suya, dijo. Sí, claro. Casi nos come y no es culpa suya. Es carnívoro. Simplemente hacía lo que siempre hace. No dirías eso si estuvieras en su estómago en este preciso instante. Entonces, el sonido de la cascada cambió. De un rugido ensordecedor pasó a un sonido más suave, más lento. La atronadora cortina de agua disminuyó su caudal, convirtiéndose en un chorrito y se detuvo. Timmy, la cascada se ha parado, dijo Lex. En ese momento, ya estaba goteando como un grifo mal cerrado. El embalse que estaba al pie de la cascada permanecía inmóvil. Los niños estaban cerca de la parte superior, en la depresión parecida a una cueva y llena de maquinaria, mirando hacia abajo. Las cascadas no se detienen, dijo Lex. Tim buscó una explicación. Tiene que ser la corriente y alguien cortó la corriente. Detrás de ellos, todos los filtros y bombonas se estaban deteniendo, una tras otra, las luces de los monitores apagándose y la maquinaria quedándose inmóvil. Después se oyó el golpe sordo de un solenoide que se soltaba, y la puerta señalada MAN 04 giró lentamente sobre sus goznes, abriéndose. Salió Grant, parpadeando con la luz del día, y dijo: Buen trabajo, chicos. Habéis hecho que la puerta se abriera. Nosotros no hemos hecho nada, dijo Lex. Se ha cortado la corriente, agregó Tim. No os preocupéis por eso. Venid y veréis lo que he encontrado. Arnold miraba fijamente, conmocionado. Uno tras otro, los monitores se apagaban, y después lo hicieron las luces, sumiendo la sala de control en la oscuridad y la confusión. Todos empezaron a gritar al mismo tiempo. Muldoon abrió las persianas y dejó que entrara la luz, y Wu trajo el texto impreso del registro cronológico. Cortaste a las 5:30 de esta mañana y, cuando arrancaste de nuevo, lo hiciste con corriente auxiliar. Jesús. Exclamó Arnold. Aparentemente, la corriente principal no se había encendido desde la interrupción. Cuando volvió a ponerse en marcha el sistema, solamente volvió la corriente auxiliar. Arnold estaba pensando que eso era extraño, cuando súbitamente se dio cuenta de que era normal. Eso era lo que correspondía que pasara. Tenía toda la lógica del mundo. El generador auxiliar se activó primero, y sirvió para poner en marcha el generador principal, porque para eso se necesitaba una carga considerable. Así era como estaba diseñado el sistema. Pero Arnold nunca había tenido antes la ocasión de cortar el suministro principal de corriente. Y cuando las luces y pantallas se volvieron a encender en la sala de control, no se le ocurrió que la corriente principal no se hubiera restaurado también. Pero no era así y durante todo el tiempo transcurrido desde entonces, mientras buscaban al Rex, y hacían una cosa y otra, el parque había estado funcionando con corriente auxiliar. Y eso no era buena idea. De hecho, las consecuencias solo empezaban a hacérsele evidentes. Quiere decir que se envió a los monitores de la sala de control una advertencia sobre el estado del sistema en relación con las cercas. ¿Vio esa advertencia? No. Debía de estar hablando con usted en el campo. De todos modos, no la vi. ¿Qué quiere decir Advert? ¿Estado cerca?
Bueno, no lo supe en el momento, pero estábamos funcionando con corriente auxiliar. Y la corriente auxiliar no genera suficiente intensidad como para activar las cercas electrificadas, así que, en forma automática, siguieron desconectadas. Muldoon le miró con el entrecejo fruncido. ¿Las cercas electrificadas estaban apagadas? Sí. ¿Todas ellas? ¿Desde las 5 de esta mañana? ¿Durante las 5 últimas horas? Sí. ¿Incluidas las cercas de los velociraptores? Sí, suspiró Arnold. Dios santo. 5 horas. Esos animales podrían haberse escapado. Entonces, desde algún sitio a la distancia, oyeron un alarido. Muldoon empezó a hablar muy deprisa. Recorrió la sala, repartiendo las radios portátiles. El señor Arnold va al cobertizo de mantenimiento para encender la corriente principal. Doctor Wu, quédese en la sala de control. Usted es la otra única persona que puede operar con los ordenadores. Señor Amon, vuelva al pabellón. No discuta conmigo. Vaya ahora. Eche el cerrojo a los portones y quédese detrás hasta que vuelva a hablar conmigo. Ayudaré a Arnold a lidiar con los raptores. Se volvió hacia Genaro. ¿Le agrada la idea de volver a vivir peligrosamente? En verdad, no, confesó Genaro. Estaba muy pálido. Muy bien. Entonces, vaya con los demás al pabellón. Muldoon se alejó. Eso es todo, ya han oído. Ahora, muévanse. ¿Pero qué les va a hacer a mis animales? Gimoteó Amond. Esa no es la pregunta adecuada, a decir verdad, señor Amond, observó Muldoon. La pregunta es, ¿qué nos van a hacer ellos a nosotros? Pasó por la puerta y marchó presuroso por el recibidor, en dirección a su oficina. Genaro se puso a caminar a su lado, con el mismo ritmo de marcha. ¿Ha cambiado de opinión? Gruñó Muldoon. Usted necesitará ayuda, dijo Genaro. Podría ser. Muldoon entró en la sala rotulada Supervisor Animales, tomó el lanzacohetes gris portátil y abrió un panel de la pared situada detrás de su escritorio. Contenía 6 cilindros y 6 cartuchos. Lo malo de estos malditos dinos, dijo Muldoon, es que tienen sistemas nerviosos distribuidos. No mueren deprisa, ni siquiera con un impacto directo en el cerebro. Y están construidos con solidez. Costillas gruesas, que hacen que un disparo al corazón dependa de la suerte, y resulta difícil dejarlos incapacitados hiriéndolos en las patas o en los cuartos traseros. Como se desangran con lentitud, mueren con lentitud. Abría los cilindros uno después de otro, y colocaba los cartuchos. Le arrojó un grueso cinturón tejido a Genaro. Póngaselo. Genaro se ajustó el cinturón y Muldoon le pasó las municiones. Casi todo lo que podemos esperar es volarlos en pedazos. Por desgracia, solo tenemos 6 proyectiles. Hay 8 raptores en ese complejo rodeado de cercas. Vamos. Manténgase junto a mí. Usted tiene los proyectiles. Muldoon salió y corrió por el pasillo, mirando por el balcón al sendero que llevaba al cobertizo de mantenimiento. Genaro resoplaba a su lado. Llegaron a la planta baja y pasaron por las puertas de vidrio. Muldoon se detuvo. Arnold estaba de pie, dándole la espalda al cobertizo de mantenimiento. 3 raptores se le aproximaban. Arnold había recogido un palo y lo blandía ante los animales, gritando. Los raptores se abrían en abanico a medida que se acercaban. Uno de ellos se mantenía en el centro y los otros 2 se desplazaban por los flancos. Coordinados. Tranquilos. Genaro se estremeció. Pauta de conducta de una jauría depredadora. Muldoon ya se estaba poniendo en cuclillas, acomodando el lanzador sobre el hombro. Cargue, indicó. Genaro deslizó el proyectil en la parte trasera del lanzador. Hubo un chisporroteo. Nada ocurrió. Demonios, lo ha metido del revés. Dijo Muldoon, inclinando el cañón para que el proyectil cayera en las manos de Genaro, que lo volvió a cargar. Los velociraptores le estaban gruñendo y mostrando los dientes a Arnold, cuando el animal de la izquierda sencillamente estalló. La parte superior del torso voló por el aire y su sangre se esparció como un tomate que estalla contra una pared. La parte inferior se desplomó en el suelo, con las patas agitándose en el aire y la cola batiendo por todos lados. Eso les espabilará, dijo Muldoon. Arnold corrió hacia la puerta del cobertizo de mantenimiento. Los velociraptores se volvieron y empezaron a avanzar hacia Muldoon y Genaro. Se abrían a medida que se aproximaban. A la distancia, en alguna parte próxima al pabellón, oyeron alaridos. Esto podría ser un desastre, dijo Genaro. Cargue, ordenó Muldoon.
Henry Wu oyó las explosiones y miró hacia la puerta de la sala de control. Caminó en círculos alrededor de las consolas. Después se detuvo. Quería salir, pero sabía que debía permanecer en la sala. Si Arnold lograba que la corriente circulara otra vez, aunque solo fuera por un minuto, entonces él volvería a encender el generador principal. Tenía que seguir en la sala. Oyó gritar a alguien. La voz parecía la de Muldoon. Muldoon sintió un dolor agudísimo en el tobillo, resbaló por un terraplén, cayó al suelo y volvió a correr. Al mirar atrás vio a Genaro que corría en la otra dirección, hacia el bosque. Los velociraptores pasaban por alto a Genaro, pero perseguían a Muldoon. Ahora estaban a menos de 20 metros. Muldoon gritaba a voz en cuello mientras corría preguntándose, vagamente, a dónde diablos podría ir. Porque sabía que tenía 10 segundos, quizás, antes de que lo alcanzaran. 10 segundos. Quizá menos. Ellie tuvo que ayudar a Malcolm a darse la vuelta mientras Hardin clavaba la aguja e inyectaba morfina. Malcolm suspiró y se desplomó de espaldas. Parecía que se debilitaba a medida que transcurrían los minutos. Por la radio oían gritos agudos y explosiones amortiguadas que provenían del centro de visitantes. Hammond entró en la habitación y preguntó. ¿Cómo está? Se mantiene, contestó Hardin. Está delirando un poco. Nada de eso, en absoluto, terció Malcolm. Estoy absolutamente consciente. Prestaron atención a la radio y añadió. Parece como si hubiera una guerra ahí fuera. Los velociraptores han escapado, le informó Hammond. ¿De veras? Preguntó Malcolm, respirando en forma entrecortada. ¿Cómo es posible? Fue un estúpido, incompetente en el manejo del sistema. Arnold no se había dado cuenta de que la energía auxiliar estaba encendida y que las cercas no tenían corriente. ¿De veras? Váyase al demonio, pedazo de hijo de puta arrogante. Si recuerdo bien, dijo Malcolm, predije que todas las cercas fallarían. Hammond suspiró, y se dejó caer en una silla. Maldita sea, dijo, sacudiendo la cabeza. Seguramente no habrá escapado a su percepción que, en el fondo, lo que aquí estamos intentando es una idea extremadamente simple. Mis colegas y yo determinamos, hace varios años, que era posible hacer clones del ADN de un animal extinguido, y de desarrollar ese animal. Eso nos pareció una magnífica idea. Era una especie de viaje por el tiempo, el único viaje por el tiempo de todo el mundo. Traer a esos animales de vuelta, vivos, por así decir. Y, puesto que era tan emocionante, y puesto que era posible hacerlo, decidimos seguir adelante. Conseguimos esta isla y avanzamos y todo era muy simple. ¿Simple? Dijo Malcolm. De alguna forma había encontrado energía para sentarse en la cama. ¿Simple? Es usted más estúpido de lo que suponía. Y ya opinaba que era un estúpido de gran magnitud. Doctor Malcolm, intervino Ellie. Y trató de ponerle en una posición más cómoda de espaldas. Pero Malcolm no estaba dispuesto a cejar. Señaló la radio, los gritos y los alaridos. ¿Qué es eso que está pasando ahí afuera? Inquirió. Esa es su idea simple. Simple. Usted crea nuevas formas de vida, de las cuales no sabe nada en absoluto. Su doctor Wu ni siquiera conoce el nombre de las cosas que está creando. No se le puede molestar con detalles tales como cómo se llama la cosa, y menos aún qué es. Usted crea muchas en un plazo muy corto, nunca aprende cosa alguna sobre ellas y, sin embargo, espera que hagan lo que usted quiere porque usted las fabricó y piensa, en consecuencia, que es su dueño. Se olvida de que están vivas, de que tienen inteligencia propia, y de que pueden no obedecer lo que usted quiere que hagan. Y se olvida de cuán poco sabe usted sobre ellas, de cuán incompetente es para hacer las cosas que, con tanta frivolidad, denomina simples y Dios bendito, y volvió a acostarse, tosiendo. ¿Sabe qué es lo que tiene de malo el poder de la ciencia? Prosiguió. Que es una forma de riqueza heredada. Y ya sabe usted cuán imbécil es la gente congénitamente rica. Nunca falla. ¿De qué está hablando? Preguntó Hammond. Hardin hizo un gesto, indicando delirio. Malcolm le lanzó una mirada. Le diré de qué estoy hablando, contestó. La mayor parte de las distintas clases de poder exigen un gran sacrificio por parte de quien quiera tener ese poder. Hay un aprendizaje, una disciplina que dura años. Cualquiera que sea la clase de poder que se busque. Presidente de la compañía. Cinturón negro de karate. Gurú espiritual. Atleta profesional. Sea lo que se persiga, hay que ponerlo en el tiempo, en la práctica, en el esfuerzo, hay que sacrificar muchas cosas para lograrlo.
Tiene que ser muy importante para uno. Y, una vez que se alcanza, es el poder de uno mismo. No se puede delegar. Reside en uno. Es, literalmente, resultado de nuestra disciplina. Ahora bien, lo interesante de este proceso es que, en el momento en que alguien adquirió la capacidad de matar con sus manos, también maduró hasta el punto en que sabía cómo utilizar ese poder. No lo utilizaría de manera imprudente. Así que esa clase de poder lleva una especie de control incorporado. La disciplina de conseguir el poder cambia a la persona, de manera que esa persona no hace mal uso de su poder. Pero el poder científico es como la riqueza heredada. Se obtiene sin disciplina. Una persona lee lo que otras hicieron, y da el paso siguiente. Puede darlo siendo muy joven. Se puede progresar muy deprisa. No hay una disciplina que dure muchas décadas. No hay enseñanza impartida por unos maestros. Se pasa por alto a los viejos científicos. No hay humildad ante la naturaleza. Solo existe la filosofía de hacerse rico pronto, hacerse un hombre, rápido. Engañar, mentir, falsificar, no importa. Ni para uno ni para sus colegas. Nadie nos critica. Nadie tiene pautas. Todos intentan hacer lo mismo. Hacer algo grande, y hacerlo rápido. Y, como uno se puede levantar sobre los hombros de los gigantes, se puede lograr algo con rapidez. Uno ni siquiera sabe con exactitud qué ha hecho, pero ya informó sobre ello, lo patentó y lo vendió. Y el comprador tendrá aún menos disciplina que el científico. El comprador simplemente adquiere el poder, como si fuera cualquier bien de consumo. El comprador ni siquiera concibe que pueda ser necesaria disciplina alguna. ¿Saben de qué está hablando? Se inquietó Amond. Ella asintió con la cabeza. Yo no tengo ni idea, dijo Amond. Lo expresaré en forma sencilla, dijo Malcolm. Un maestro de karate no mata gente con las manos desnudas. No pierde los estribos y mata a su esposa. La persona que mata es la que no tiene disciplina, no tiene restricciones, y que salió y adquirió su poder como una dosis de droga. Y esa es la clase de poder que la ciencia fomenta y permite. Y esa es la razón por la que usted cree que construir un lugar como este es simple. Era simple, insistió Amond. Entonces, ¿por qué ha salido mal? Aturdido por la tensión, John Arnold abrió de golpe la puerta que daba al cobertizo de mantenimiento y entró en la oscuridad interior. Jesús, qué negro estaba. Debió de haber supuesto que la luz estaría apagada. Sintió el aire frío y las cavernosas dimensiones del espacio que se extendía 2 pisos por debajo de él. Tenía que encontrar una pasarela. Tenía que ser cuidadoso, o se rompería el cuello. La pasarela. Caminaba a tientas, como un ciego, hasta que se dio cuenta de que era inútil. Tenía que conseguir luz dentro del cobertizo. Volvió hasta la puerta y la entreabrió nada más que unos 10 centímetros. Eso dio suficiente luz. Pero no había manera de mantener la puerta abierta. Con celeridad se quitó un zapato y lo colocó en la abertura. Vio la pasarela y fue hacia ella. Caminó sobre el metal oyendo la diferencia de sonido que producían sus pies, uno fuerte, otro suave. Pero, por lo menos, podía ver. Más adelante estaba la escalera que conducía hacia los generadores, situados abajo. Otros 9 metros. Oscuridad. Ya no había luz. Miró hacia atrás, a la puerta, y vio que la luz estaba bloqueada por el cuerpo de un velociraptor. El animal se inclinó y, cuidadosamente, olfateó el zapato. Henry Wu paseaba preocupado. Deslizaba las manos sobre las consolas del ordenador. Tocaba las pantallas. Estaba en constante movimiento. Estaba casi frenético por la tensión. Repasó los pasos que habría de dar. Tenía que proceder con rapidez. La primera pantalla se encendería, y él apretaría y ¡wow! Dijo la radio. Extendió la mano para cerraría. Sí. Estoy aquí. ¿Ya tiene esa maldita corriente? Era Muldoon. Había algo extraño en su voz, algo hueco. No dijo Wu. Sonrió, contento de saber que Muldoon estaba vivo. Creo que Arnold logró llegar al cobertizo, anunció Muldoon. Después de eso, no sé más. ¿Dónde está usted? Preguntó Wu. Estoy atascado. ¿Qué? Atascado en un maldito caño. Y soy muy popular en estos momentos. Atascado en un caño se ajustaba más a la realidad, pensó Muldoon. Había una pila de caños de drenaje acumulados detrás del centro de visitantes, y Muldoon se deslizó de espaldas en el más próximo, arrastrándose a gatas como un pobre infeliz.
Caños de 1 metro de luz, que le iban muy ajustados, pero los velociraptores no podían atacarle. No, al menos, después de haberle volado la pata a uno, cuando el ruidoso hijo de puta se acercó demasiado al caño. El raptor se había ido aullando, y los demás se mostraban ahora respetuosos. Lo único que Muldoon lamentaba era no haber esperado hasta ver el hocico al final del tubo, antes de haber oprimido el disparador. Pero todavía podía tener la oportunidad, porque había 3 o 4 ahí fuera, gruñendo y aullando alrededor de él. Sí, muy popular, repitió por radio. ¿Arnold tiene radio? Preguntó Wu. No lo creo, respondió Muldoon. No se mueva de su sitio. Espere hasta que vuelva la corriente. Muldoon no sabía cómo era el otro lado del caño. Se había metido de espaldas demasiado deprisa, y no podía verlo ahora. Solo podía albergar la esperanza de que el otro extremo no estuviese abierto. No le agradaba la idea de que uno de esos desgraciados le diera un mordisco en sus cuartos traseros. Arnold retrocedió hacia el comienzo de la pasarela. El velociraptor estaba a 3 metros apenas, acercándosele con cautela, aproximándose hacia la penumbra. Arnold podía oír el clic de las letales garras sobre el metal. Pero marchaba con lentitud. Sabía que el animal podía ver bien, pero el enrejado de la pasarela, los olores mecánicos no familiares lo volvían cauteloso. Esa preocupación era su única oportunidad, pensó. Si pudiera llegar a la escalera, y después bajar hasta el piso de abajo, y porque estaba seguro de que los velociraptores no podían ir por escaleras. Por cierto que no podían por escaleras estrechas, empinadas. Echó una mirada por encima del hombro. La escalera estaba solo a unos metros de distancia. Unos pocos pasos más y había llegado. Al extender la mano hacia atrás pudo palpar la barandilla. Empezó a bajar a tientas por los escalones casi verticales. Los pies tocaron hormigón horizontal. El raptor gruñó en señal de frustración, 6 metros por encima de él, en la pasarela. Qué lástima, amiguito. Se burló Arnold. Se volvió. Ahora estaba muy cerca del generador auxiliar. Unos pasos más tan solo, y lo vería, incluso con esa luz mortecina, y hubo un golpe sordo detrás de él. Arnold se volvió. El velociraptor estaba allí erguido en el suelo de hormigón, gruñendo. Había bajado de un salto. Rápidamente, Arnold buscó un arma, pero, de pronto, sintió que le ponían violentamente de espaldas contra el hormigón. Algo pesado le oprimía el pecho. Le resultaba imposible respirar, y se dio cuenta de que el animal estaba encima de él, sintió las grandes garras escarbando en la carne de su pecho, olió el aliento fétido que provenía de la cabeza que se movía sobre él, y abrió la boca para gritar. Ella sostenía la radio en sus manos, escuchando. Otros 2 trabajadores costarricenses habían llegado al pabellón. Parecían saber que ahí estaban seguros. Pero no habían llegado otros en los últimos minutos. Y fuera todo estaba más silencioso. A través de la radio, Muldoon preguntó. ¿Cuánto tiempo hace que ha ido? 4, 5 minutos, respondió Wu. Arnold ya debía de haberlo hecho, para estos momentos, dijo Muldoon. Si es que va a hacerlo. ¿Se le ocurre alguna idea a usted? No. ¿Tenemos noticias de Genaro? Genaro apretó el botón. Estoy aquí. ¿Dónde diablos está usted? Gruñó Muldoon. Estoy yendo hacia el edificio de mantenimiento. Deséenme suerte. Genaro se agachó entre el follaje, escuchando. Directamente delante vio el sendero bordeado por plantas cultivadas, que llevaba hacia el centro de visitantes. Sabía que el cobertizo de mantenimiento estaba en alguna parte, hacia el este. Oyó el trinar de pájaros en los árboles. Soplaba una suave brisa. Uno de los velociraptores rugió, pero se encontraba a cierta distancia. Genaro lo oyó hacia su izquierda. Se puso en marcha, saliendo del sendero, y se zambulló en el follaje. ¿Le gusta vivir peligrosamente? En verdad, no. Era cierto, no le gustaba. Pero Genaro creía tener un plan o, por lo menos, una posibilidad que podría resultar. Si se mantenía al norte del complejo principal de edificios, se podría acercar al cobertizo de mantenimiento por detrás. Todos los raptores estaban probablemente alrededor de los demás edificios, hacia el sur. No había motivo alguno para que estuvieran en la jungla. Al menos, tenía la esperanza de que no. Se movió de la manera más silenciosa que le fue posible, desdichadamente consciente de que estaba haciendo mucho ruido. Se forzó a reducir la marcha, sintiendo que su corazón galopaba. La vegetación era muy densa.
No le permitía ver a más de 1,80 m, o 2 metros, delante de él. Empezó a temer no encontrar el cobertizo de mantenimiento, pero, en ese momento, vio el techo hacia su derecha, por encima de las palmeras. Fue hacia él. Pasó a su lado. Encontró la puerta. La abrió y entró. Estaba muy oscuro. Tropezó con algo. Un zapato de hombre. Frunció el entrecejo. Apuntaló la puerta para que quedara completamente abierta y penetró más profundamente en el edificio. Vio una pasarela directamente ante él. De pronto, se dio cuenta de que no sabía a dónde ir. Y había dejado la radio atrás. Maldición. Podría haber una radio en alguna parte del edificio de mantenimiento. O bien, sencillamente buscaría el generador. Probablemente estaba en alguna parte abajo, en el piso inferior. Encontró una escalera que llevaba hacia abajo. En el nivel inferior estaba más oscuro y resultaba difícil ver algo. Genaro avanzó a tientas entre las cañerías, manteniendo los brazos extendidos hacia arriba, para evitar golpearse la cabeza. Oyó el gruñido de un animal y quedó paralizado. Escuchó, pero el sonido no se repitió. Avanzó con cautela. Algo le goteó sobre el hombro y el brazo desnudo. Era caliente, como agua. Lo tocó en la oscuridad. Pegajoso. Lo olió. Sangre. Miró hacia arriba. El velociraptor estaba encaramado sobre los caños, solo unos metros por encima de su cabeza. Le goteaba sangre de las garras. Con una sensación de extraña despreocupación, Genaro se preguntó si el animal estaría herido. Y empezó a correr, pero el velociraptor le saltó sobre la espalda, empujándole al suelo. Genaro era fuerte. Con esfuerzo, se quitó al animal de encima, lo sacudió de un golpe y rodó lejos de él sobre el hormigón. Cuando se volvió, vio que el raptor había caído sobre el costado, y yacía en el suelo jadeando. Sí, estaba lesionado. En la pata, por alguna razón. Mátalo. Genaro se puso en pie, ayudándose con las manos, buscando un arma. El animal todavía estaba jadeando sobre el hormigón. Frenéticamente, Genaro buscó algo, cualquier cosa que pudiese usar como arma. Cuando se volvió, el velociraptor se había ido, pero oyó resonar el gruñido en la oscuridad. Genaro giró sobre sí mismo, describiendo un círculo completo, palpando alrededor con las manos extendidas. Y entonces sintió un dolor agudo en la mano derecha. Dientes. Le estaba mordiendo. El velociraptor tiró bruscamente de la cabeza de Genaro, y Donald Genaro se vio levantado en vilo y cayó. Acostado en la cama, bañado en sudor, Malcolm escuchaba mientras la radio chasqueaba. ¿Hay algo? Preguntó. ¿Reciben algo? Ni una palabra, dijo Wu. Demonios. Masculló Muldoon. Hubo un momento de vacilación. Malcolm suspiró. No puedo esperar a oír el nuevo plan. Lo que quisiera, dijo Muldoon, es hacer que todos fuesen al pabellón y se reagrupasen. Pero no veo cómo. Hay un jeep frente al centro de visitantes, intervino Wu. Si yo lo llevase hasta donde está usted, ¿podría meterse en él? Quizá. Pero usted abandonaría la sala de control. No puedo hacer nada aquí, de todos modos. Nunca oí una verdad mayor. Una sala de control sin electricidad no vale mucho como sala de control. Muy bien, aprobó Muldoon. Lo intentaremos. Esto no tiene buen aspecto. Tendido en su cama, Malcolm agregó. No, no tiene buen aspecto. Tiene un aspecto desastroso. Los velociraptores nos seguirán, opinó Wu. Todavía estamos en mejor posición, dijo Muldoon. Vamos. La radio se apagó con un ruido corto y seco. Malcolm cerró los ojos y respiró con lentitud, graduando sus fuerzas. Relájese, aconsejó ella. Tómelo con calma, nada más. Ustedes saben de lo que aquí se trata en realidad, dijo Malcolm. Todo este intento por controlar, y estamos hablando de actitudes occidentales que tienen 500 años de antigüedad. Comenzaron en la época en la que Florencia, en Italia, era la ciudad más importante del mundo. La idea básica de la ciencia, que había una nueva manera de contemplar la realidad, que era objetiva, que no dependía de creencias o nacionalidades, que era racional, era una idea fresca y emocionante en aquel entonces, ofrecía promesas y esperanza para el futuro, y borraba de un plumazo el antiguo sistema medieval, que tenía centenares de años de antigüedad. El mundo medieval de la política feudal, de los dogmas religiosos y de las odiosas supersticiones, cayó ante la ciencia. Pero, en honor a la verdad, eso se debía a que el mundo medieval realmente ya no funcionaba.
No funcionaba en lo económico, no lo hacía en lo intelectual y no encajaba en el nuevo mundo que llegaba. Malcolm tosió. Pero ahora continuó, es la ciencia el sistema de creencias que tiene centenares de años de antigüedad. Y, al igual que el sistema medieval que la precedió, la ciencia está empezando a mostrarse inadecuada con el mundo. La ciencia ha obtenido tanto poder que sus límites prácticos comienzan a ser evidentes. Debido a la ciencia, principalmente, miles de millones de nosotros vivimos en un mundo pequeño, muy apretados e intercomunicándonos. Pero la ciencia no puede ayudarnos a decidir qué hacer con ese mundo, o cómo vivir. La ciencia puede elaborar un reactor nuclear, pero no nos puede decir que no lo construyamos. La ciencia puede fabricar plaguicidas, pero no nos puede decir que no los usemos. Y nuestro mundo empieza a estar contaminado en áreas fundamentales, el aire, el agua y la tierra, como consecuencia de la ingobernable ciencia. Suspiró. Todo esto es obvio para cualquiera. Se produjo un silencio. Malcolm yacía con los ojos cerrados, la respiración laboriosa. Nadie habló, y a ella le pareció que finalmente se había quedado dormido. Entonces, se volvió a sentar de forma abrupta. Al mismo tiempo, la gran justificación intelectual de la ciencia desapareció. Incluso desde Newton y Descartes, la ciencia nos brindó explícitamente la visión de un control total. La ciencia afirmó tener el poder de, a la larga, conocerlo todo, a través de su comprensión de las leyes naturales. Pero, en el siglo XX, esa afirmación se hizo pedazos, más allá de toda posible reparación. Primero, el principio de incertidumbre de Heisenberg fijó límites a lo que podemos saber sobre el mundo subatómico. Oh, está bien, decimos, ninguno de nosotros vive en un mundo subatómico. Eso no establece diferencia práctica alguna en nuestro paso por la vida. Después, el teorema de Gödel fijó límites similares a la matemática, el lenguaje formal de la ciencia. Los matemáticos solían creer que su lenguaje gozaba de alguna exactitud intrínseca especial, que provenía de las leyes de la lógica. Ahora sabemos que lo que llamamos razón es solo un juego arbitrario. No es algo especial, de la forma en que pensábamos que era. Y ahora la teoría del caos demuestra que lo imprevisible está dentro de nuestras vidas diarias. Que es algo tan mundano como la tormenta que no podemos predecir. Y así, la gran visión de la ciencia, que ya tiene centenares de años de antigüedad, el sueño del control total ha muerto en nuestro siglo. Y con ello gran parte de la justificación, lo racional de la ciencia al hacer lo que hace. Y solo nos queda el escucharla. La ciencia siempre ha dicho que ahora no podemos saberlo todo, más que lo conoceremos algún día. Pero ya vemos que esto no es cierto. Que solo es una loca jactancia. Como la de los locos, los mal encaminados, como el niño que salta desde lo alto de un edificio solo porque cree que puede volar. Eso es algo muy extremado, comentó Amon, meneando la cabeza. Estamos siendo testigos del final de una era científica. La ciencia, al igual que otros sistemas pasados de moda, se destruye a sí misma. A medida que gana en poder, se demuestra incapaz de manejar ese poder. Porque ahora las cosas van demasiado deprisa. Hace 50 años, todo el mundo estaba loco con eso de la bomba atómica. Eso era poder. Nadie podía imaginarse algo más. Sin embargo, apenas una década después de la bomba, empezamos a tener poder genético. Y el poder genético es con mucho más potente que el poder atómico. Y se encontrará en manos de todos. Estará en las herramientas de los hortelanos del patio de atrás. Para los experimentos de los colegiales. En laboratorios baratos para terroristas y dictadores. Y esto forzará a todo el mundo a hacerse idéntica pregunta: ¿qué debería hacer con mi poder? Que es precisamente la misma pregunta que la ciencia afirma no saber responder. Entonces, ¿qué sucederá? Preguntó ella. Malcolm se encogió de hombros. Un cambio. ¿Qué clase de cambio? Todos los cambios importantes son como la muerte, repuso. No puedes mirar al otro lado hasta que te encuentras allí. Y cerró los ojos. El pobre hombre, y comentó Amon, sacudiendo la cabeza. Malcolm suspiró. ¿Tienes idea?, prosiguió, de lo improbable que resulta que tú, o cualquiera de nosotros, salgamos vivos de esta isla?